El Señor. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Bíblica Mahanaim. Queremos agradecer a Dios por el esfuerzo que han tenido para poder estar aquí, empezando el culto, empezando a primera hora buscando al Señor. El salmista David decía en mi corazón, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Más adelante en los salmos le encontramos en el salmo que nos dice, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, cual tierra árida en el desierto. Y es un gozo poder estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor, para poder alabarlo, para poder adorarlo. Y le quiero pedir a todos aquellos hermanos que se encuentran en la parte de arriba, terminando los estudios, que pasen aquí a la parte central de la iglesia, y a los que están abajo, que también vayan subiendo para poder dar inicio con el servicio de esta mañana. ¿Cuántos de aquí no tenemos gratitud para con el Señor? ¿Alguno tiene gratitud con el Señor? Muy bien, vamos a hacer una oración para dar inicio con este servicio y le quiero pedir a mi hermana Dulce si puede hacer esta oración para empezar con el servicio esta mañana. Padre nuestro, tú que vives y reinas en los cielos, gratitud, Señor, hay en nuestros corazones y la bendición que tú has traído, Señor, en esta mañana es poder abrir, Señor, nuestros ojos, nuestros labios y decirte gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nos das, Señor, un día más de vida. Y gracias, Señor, porque tu palabra dice, ¿cómo nos presentaremos delante de ti? ¿Con qué actitud? Como estaba diciendo y expresando nuestro hermano Pedro, ¿con qué corazón venimos, Señor, ante ti, Padre? Venimos con la actitud, Señor, de poder adorarte, de poder glorificar, Señor, tu santo nombre en esta mañana. De que tú pongas, Señor, en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero, Padre Santo, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que primeramente tú, Señor, puedas limpiar nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón. Podamos, Señor, confesar nuestros pecados, Dios, para poder estar limpios, Señor, delante de ti. Con esa actitud, Señor, que tú te mereces, porque tú eres ese Dios grande, hermoso, maravilloso, lleno de poder, de misericordia. Y por eso, Señor, en esta mañana te exaltamos y te glorificamos, Señor, como tú te mereces. Y bendice, Señor, al grupo de alabanza, Señor, para que tú te agrades, Señor, con estas alabanzas y que por medio de ellas, Señor, puedas exaltarte y glorificamos, Señor, tu santo nombre. Bendice a mis hermanos, Señor, los cuales ya estamos aquí, Señor, con ese corazón dispuesto, agradecido. Y trae, Señor, con cuidado a mis hermanos que han de llegar y que puedan llegar con la misma gratitud y actitud, Señor, delante de ti para decirte, Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice este lugar, Señor. Te doy gracias y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Así puestos en pie, hermanos, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Salmo 99. Salmo 99. Lo vamos a leer de una manera alternada, son 9 versículos y nos habla de la fidelidad del Señor para con su pueblo. ¿Lo tienen? Muy bien. El grupo de alabanza leerá el primero, ustedes, iglesia, leen el segundo y nos vamos a unir todos en el versículo número 9. Salmo 99, la palabra de Dios dice, fidelidad de Jehová para con Israel. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, exaltado sobre todos los pueblos.
Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Confirma la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban a Jehová y él respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Muy bien. En el estudio que estamos tomando con el pastor los sábados, nos habla de los atributos del Señor y aquí nos lo recuerda o nos lo repite 3 veces. ¿Cuáles? Santo. Dice el versículo 3, alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. El versículo 5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Y en el versículo número 9 nos dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y vamos a alabar con una forma particular, que es con instrumentos, porque tenemos que alabarlo con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestra obediencia. Y la música es un medio también para poder alabarlo y adorarlo. Así puestos en pie, vamos a entonar unos cantos. Dice el siguiente versículo en esa misma página: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Vamos a entonar estos cantos, hermanos. Vamos a entonar cantos que nos recuerdan cuán grande es Dios, cuánta misericordia y amor ha tenido con nosotros, y sobre todo sentir su presencia y sentir su amor inigualable en nuestras vidas. Vamos a cantar. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedo oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. No puedes ir más de mis labios de mis constantes, no puedes ir por tu corazón, debes amar, es el problema que tienes, Jesús está aquí, si quieres no puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y puedes oír. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y puedes oír.
libertad. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y si tenemos la confianza de que Dios está aquí, en medio de nosotros, y se mueve en nosotros, dentro de nosotros, entonces podemos estar confiados de que cualquier cosa que venga en contra nuestra, la podemos vencer. Cualquier cosa que nos esté abatiendo, la podemos conquistar en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que vamos a cantar el siguiente canto que nos da esa certeza de fortaleza. Vamos a entonar. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él arriesga mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Ese escudo, la roca mía, que es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Libertado. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Ejército derribaré. Él arriesga mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Ese escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Libertado. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Libertado. Él es nuestro libertador. Puede tomar su lugar un momento y le va a pedir a nuestro hermano Pastor Tito si puede pasar.
Hermanos, buenos días. Qué gozo poder alabar a nuestro Dios, ¿no es cierto? Por favor, vamos a tomar un tiempo para orar por hermanos que estén enfermos, por los que tengan alguna necesidad, por los que están pasando en tiempos de angustia. Si usted tiene alguna necesidad, por favor, póngase de pie. Vamos a orar por usted. Póngase de pie si tiene alguna necesidad. Y los hermanos que no tienen necesidad, les voy a pedir que se acerque con alguno de nuestros hermanos que se han puesto de pie y abrace, por favor, y vamos a orar por ellos. Alguien que se acerque con la hermana Dulce, alguien que se acerque con la hermana Emma, hermano Sergio, por favor. Oremos, apoyemos a nuestros hermanos, oremos por favor, incline su rostro, cierre sus ojos por favor y estemos en este tiempo de oración. Amado Señor, cuántas gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia para con nosotros. Ciertamente, Señor, los tiempos son difíciles, a veces enfrentamos dificultades, enfermedades, a veces, Señor, nuestras fuerzas decaen. Pero también tu palabra dice, Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones en toda oración y ruego. Y hoy, Señor, estamos ante tu presencia con estos ruegos, Señor, a través de la oración, poniendo en tus preciosas manos la vida, la salud, problemas, dificultades que cada uno de nuestros hermanos hoy están enfrentando. Sin duda, Señor, que eres todopoderoso, Señor, que conoce nuestras necesidades, que las sabes, Señor, y que te gozas en que nosotros acudamos a ti para ponerlas en tus manos preciosas. Hoy, Señor, depositamos estas cargas, Señor, que nuestros hermanos traen hoy. Y queremos ponerlas en tus manos, Señor, porque tu palabra dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Por favor, Señor, toma en tus manos nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, Señor, y conforme a tu voluntad, trae sanidad a nuestro cuerpo. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a tu iglesia Mahanaim. Permite, Señor, que hoy, Señor, podamos honrarte, podamos glorificarte, podamos sentir, Señor, tu amor, podamos sentir tu cuidado, podamos sentir tu protección, podamos sentir tu sanidad para con nosotros. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde el momento en que nacemos, el momento en que salimos del vientre de nuestra madre, comenzamos nuestra respiración con el oxígeno. Desde ahí empezamos a adorar el nombre de Dios. Lo vamos a hacer eternamente. Podemos decir que empezamos desde nuestro nacimiento y lo haremos eternamente. Reconocemos que Jesús es grande, que Él es fuerte, que Él es nuestro Señor. Y lo queremos declarar no solamente aquí, sino allá afuera con nuestra vida. Pues hermanos, vamos a entonar estos cantos, hágalo como una oración. Seguimos adorando a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Señor Jesús, sé que puedes darme, sé que puedes
sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Gloria y gloria te demos. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuando el alfarero te da
y declarar al mundo tu amor. El apóstol Pedro le decía al Señor: es necesario que yo mengüe y que crezcas tú en mí. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Teniendo esa relación con Dios a través de su palabra y después a través de la iglesia. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Queremos reconocer a aquellas personas que nos visitan por primera vez, segunda vez o hasta tercera ocasión. De mi lado derecho hay alguien que nos esté visitando. No, ¿verdad? Todos creo que ya somos de casa. Y de mi lado izquierdo, justamente en el muro, hay una persona que no alcanzo a ver. ¿Se podría poner en pie, por favor, y darnos su nombre? Olga. Sea bienvenida, que el Señor le bendiga. ¿Alguien le invitó? Muy bien. Y le va a confirmar con el mensaje de esta mañana y con la relación con los hermanos que debe de estar en este lugar para conocerlo, para crecer y para entregar su vida. ¿Cómo le decimos a Olga, hermanos? Dios te bendiga. ¿Puede tomar su lugar, por favor? ¿No viene para nadie, verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a estar orando por su hija Lupita. ¿Puede tomar su lugar, por favor? ¿Alguien más? ¿No, verdad? No hay nadie más que nos visite. Si no es así, puestos en pie, hermanos, vamos a entonar un canto y salude a todos los hermanos que están ahorita en la congregación, porque es un gozo poder volvernos a ver después de una semana de trabajo o de escuela. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en mi casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas de danzar, mi corazón cantar, me da razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies hacen danzar, mi corazón cantar, me da razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies hacen danzar, mi corazón cantar, me da razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo.
por mis manos vivo, por mis manos, por mis manos, por mis manos vivo, por mis manos, por mis manos, por mis manos vivo, por mis manos, por mis manos, por mis manos vivo, por mis manos, por mis manos, por mis manos vivo. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor por mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor por mis manos y mi voz. Mis pies hacen danzar, mi corazón cantar, me da razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz, con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz, con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz, con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz, con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Sean todos bienvenidos. Pueden ubicarse en sus lugares, por favor. Vamos a donar un canto más. Hermanos, saben, sobre todo esta pregunta es para los varones fuertes, aguerridos, deportistas. ¿Saben qué hay hoy en la tarde? ¿Qué cosa? El Super Bowl. Le doy gracias a Dios que es en la tarde y no en la mañana, porque no lo estaríamos viendo, estaríamos aquí. ¿Qué hay mejor? No hay nada mejor. Hermanos, lleguen temprano porque de veras se pierden este momento de coinonía, de unión entre los hermanos, para unir nuestra voz y alabar a nuestro Dios a una sola voz. Es tan hermoso ver que hay gente que viene, como ahorita el hermano Olga, que viene buscando a Dios, y si llegamos tarde nos lo perdemos. Y no vamos a estar al tanto de por quién vamos a orar. Lupita se llama su hija, ¿no? Vamos a orar. Entonces, hermanos, lleguemos temprano, tenemos esta labor que hacer para la eternidad, que es adorar el nombre de nuestro Dios. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de hacerlo ahorita, aquí, en estos ensayos. Hermanos, no hay nada mejor que hacer en este momento que estar aquí. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios con este canto. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tierra azul, y tierra azul. Con es Dios, cantaré con es Dios, y todos lo verán. Con
precioso. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero de Dios, Cordero de Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo nombre, es digno de alabar. Y misericordia, cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo nombre, tú eres digno de alabar. Que misericordia, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tú eres grande, Dios. Sigue adorando a nuestro Señor y Salvador, al Creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. Adórelo. Te alabamos a ti, Señor. Te bendecimos. Gracias por mostrar ese poder en nuestras vidas. Conocemos tu majestad. Conocemos tu grandeza, Señor. Gracias, Dios, porque hemos confiado en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios grande y fuerte, poderoso, un Dios de milagros. Recibe toda la honra, toda la gloria. Recibe todas nuestras alabanzas, Señor, y todo el reconocimiento es para nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús.
todos los aplausos son para ti. Nosotros no somos dignos de merecer un reconocimiento, sino solamente de tu Hijo Jesucristo, que se entregó en la cruz para salvarnos y librarnos de la condenación eterna, para librarnos de la ira de Dios. Gracias, bendito Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, y porque aun cuando no te conocíamos, tus ojos estaban puestos sobre nosotros, esperando a que nosotros entregáramos nuestras vidas y seguirte a ti, Señor. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, como unos hijos que te honran, que te adoran, que te glorifican, Señor, con sus vidas, con sus voces, con sus comportamientos, Señor. Grande eres tú y digno de suprema alabanza, Señor. Recibe toda la honra, bendito Jesús. Eres Dios, cántale Juan eres Dios, y todos lo verán. Eres Dios. Una vez más. Eres poderoso, Señor. Cantamos a ti, alabamos, adoramos a ti, bendito Señor. Tu iglesia te alaba y te bendice. Y todos eres cristiano para bendicer. Eres Dios. Hemos cantado y te hemos alabado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares y le voy a pedir a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que pasen al frente junto con sus maestros para hacer una oración para empezar sus clases. Y tenemos a los maestros que pasan acá al frente, con nuestra hermana Josefina Martínez, que pase para que haga una oración. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito y bueno, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites estar nuevamente aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque tú eres bueno por cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos por cada uno de estos pequeños, Señor. Te pido que tú prepares sus corazones, que prepares sus mentes, Señor, y que nos ayudes a nosotros como maestros, Señor, a poder transmitir, Señor, ese amor, Señor, a transmitir tu palabra, Señor, a estos pequeños. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar? ¿Puestos en pie, hermanos? ¿Ya está listo para escuchar la palabra? Si no, ore al Señor ahorita y dígale: Dios, dame un corazón sensible para escuchar en esta mañana tu palabra, y que no se la eche al hermano que está al lado de mí, que sea para mí. El mensaje, apropiéselo usted, hermano, no se lo eche a su vecino, al hermano que está a un lado. No, es la palabra, es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra nuestras vidas y conoce el Señor en qué tenemos que estar cambiando. Ahí, puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios, porque nos permites empezar este servicio, Señor, alabándote, Señor, adorándote con canto, Señor, y con oraciones también, Señor, y reconociendo también a aquellas personas que nos visitan, Señor, que esta palabra pueda tocar sus vidas, Señor, y fortalecerlas y salvarlas, Señor, de esa condenación en la cual se encuentran por no tener a Cristo Jesús en sus corazones, Señor. Yo te quiero pedir
en esta mañana por nuestras vidas, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor, y nos confronte, Señor, haciéndonos saber en qué te estamos fallando y ayúdanos, Señor, a cambiar, Señor. Que tu palabra, Señor, nos moldee, Señor, y que tu palabra, Señor, nos rete a ser diferentes, Señor, a ser esos hijos de luz que tú nos has llamado a ser, Señor. Pongo la vida de nuestro hermano Tito, Señor, en tus manos y que tu Espíritu Santo hable a través de él, Señor, siendo usado por ti, Dios. Bendice su vida, Señor, sus necesidades, a su esposa y a sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este momento en tus manos. Amén. Puestos en pie, hermanos, por favor. Tomen asiento. Vamos a escuchar la predicación parados esta vez. Cuán grande es Dios, nos dice este precioso canto. Nuestro Dios incomparable, uno de los profetas más grandes, profeta Isaías, que el Señor le reveló su grandeza a este hombre simple, mortal, y el Señor hace una pregunta y le dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Nuestro Dios es incomparable. Él es todopoderoso. Y no sé si sepan ustedes, hermanos, pero el canto lo ha escuchado: cuán grande es Dios. Señor mi Dios, al contemplar tus obras, sí, lo ha escuchado. Ese precioso canto lo compuso un hombre que estaba a punto de suicidarse. Tenía tantos problemas que él pensaba que ya no había motivos para vivir, hasta que llegó el momento en que él decidió quitarse la vida. Así que fue al campo, cerca de su casa había un río, y él decidió quitarse la vida en ese río. El hombre no sabía nadar, había una gran roca cerca de ese gran río. Se subió a esa roca, se sentó por un momento y dijo: aquí acabó todo. Y estaba dispuesto a lanzarse al río para ahogarse. Al ponerse de pie para ya lanzarse, él empezó a observar toda la creación, la hermosura que lo rodeaba. Se quedó pensando por un momento y empezó a entonar ese canto que compuso ahí: Señor mi Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. ¿Saben qué pasó con él? No se quitó la vida. Sirvió al Señor, porque nuestro Dios es todopoderoso, incomparable nuestro Dios. No sé por qué problemas pase usted, pero la verdad es que cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, cuando nosotros profundizamos en la palabra y aprendemos más de Él, eso nos hace tener esa confianza en nuestro Dios. Él prometió estar con nosotros por siempre y yo creo que hasta el momento lo ha cumplido. Yo no sé cómo o qué tan difícil se pongan las cosas más adelante, pero yo confío en esa promesa que Él ha hecho, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y confiando en esa promesa, hermanos, continuemos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos, aprendiendo lo que el Señor hizo, conociendo más de cerca al Señor Jesús y confiando cada vez más en Él. En Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, nos dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. De entre todas las personas que lo seguían y que se convirtieron en sus discípulos, Jesús, de acuerdo a lo que nos dice Marcos en este pasaje,
Él estableció a 12 para que estuvieran con Él. Esto nos habla de un mayor compromiso y de una relación más estrecha con Jesús. El propósito de llamarlos fue enviarlos a predicar. Como hemos venido observando a través del estudio de Marcos, nos hemos dado cuenta, hermanos, que no solamente eran estos 12 discípulos que seguían a Jesús, había una gran cantidad, había una enorme cantidad de personas que al seguir continuamente a Jesús, se hicieron sus discípulos. Pero cuando Marcos nos habla de que Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso, nos habla de escoger a 12 personas, a 12 hombres que iban a ser distinguidos de entre los demás discípulos, y a estos nos dice la Escritura que los llamó apóstoles. Y dice que los llamó para que estuviesen con Él y después para enviarlos a predicar. Hay un mayor compromiso. Entonces, estos discípulos han, por así decirlo, subido un escalón más en la relación con Cristo y ahora van a ser enviados a predicar. 12 hombres comunes y corrientes. Y yo pudiera decir, hermanos, más corrientes que comunes, porque en realidad no era nadie. Pero estos hombres comunes y corrientes fueron llamados a ser siervos del Dios Altísimo. 12 hombres que no tienen nada de extraordinario, fueron llamados a trabajar para la extensión del reino de Dios. Jesús en ese momento puso en marcha la estrategia de multiplicar la extensión de su ministerio, enviando a los 12 como sus representantes por toda la región. Al comisionar a los 12 apóstoles, el Señor Jesús delegó en ellos su mensaje y su poder a esta primera generación de predicadores del Evangelio. A partir de allí, el Evangelio se iba a escuchar en muchas partes, llevado por estos hombres. Pueblo tras pueblo, los 12 hombres actuaron como representantes personales de Cristo, imitando su ejemplo al predicar públicamente el Evangelio del reino de Dios. Una estrategia que el Señor Jesús usó para extender el reino de Dios, enviando a estos 12 apóstoles. En otro pasaje más adelante nos dice que también después envió a otros de sus discípulos, eran 70. Pero estos 70 no eran parte de estos 12. En específico, Jesús solo tomó 12 hombres y los llamó apóstoles. Y ahorita vamos a observar qué quiere decir esta palabra apóstol. Así que en su estrategia Jesús comisiona a estos hombres, les delega poder y les da instrucciones para que ellos puedan ir y predicar el Evangelio. Por favor, vaya conmigo a Marcos capítulo 6 y vamos a leer versículos 7 al 13. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, y al encontrarlo, por favor, póngase de pie. Dice así la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Señor,
oramos dándote gracias por permitirnos abrir tu bendita palabra. Y Señor, también reconociendo que necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección. Y al continuar, Señor, aprendiendo sobre el Evangelio de Marcos, en todos los hechos, milagros, palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, oramos, Señor, porque hables a nuestro corazón y nos permitas entender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Señor, que así como estos apóstoles fueron enviados y llevaron el mensaje de salvación, permítenos, Señor, que también nosotros podamos ser enviados, podamos llevar este mensaje de salvación que hoy tanta falta hace a las personas que necesitan de ti, Señor, y que se mueren sin Cristo y que serían condenados al castigo eterno. Oramos porque nos ayudes a entender esta gran necesidad que hay para poder salir y compartir tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. El título del sermón es Un llamado divino a hombres comunes y corrientes. Un llamado divino a hombres comunes y corrientes. Y vamos a ver aquí dos implicaciones en el llamado divino a estos hombres comunes y corrientes. Y vayamos a la primera. Primera implicación es la preparación e instrucción de los llamados. Nuevamente le leo versículo 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Estos 12 hombres escogidos por Jesús ya habían pasado mucho tiempo con él, le han escuchado predicar el evangelio del reino de Dios, lo han visto realizar diferentes milagros y sanidades, han sido capacitados y digamos que hasta ese momento tienen la teoría, pero ahora falta la práctica, la cual el Señor los está enviando para que ahora tengan esa práctica. Aunque el Señor ya los había nombrado apóstoles, aún no estaban apartados del grupo más grande para ese servicio en específico. Y recordando, hermanos, que la palabra apóstol viene del verbo griego apostelo, y este término significa uno que ha sido enviado, e implica ir con la autoridad de quien lo envía para representarlo como embajador en otros lugares. En este caso, ellos eran representantes o embajadores del reino de Dios en esta tierra y representaban a Jesucristo en específico. Estos hombres fueron llamados y apartados por Jesús para una tarea específica que era la de predicar las buenas nuevas de salvación. En nuestro caso, hermanos, nosotros también pudiéramos decir que somos apóstoles, y no en el caso como los apóstoles del Señor Jesús en ese momento. Somos apóstoles porque somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Recuerde que Pablo dice en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa ciudadanía que tenemos nosotros es que somos somos ciudadanos del reino de los cielos, somos celestiales ahora y solo representamos a Jesús en esta tierra, y también como a los discípulos hemos sido comisionados para llevar el mensaje de salvación a todas las personas, representando a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 20, versículo 21, el apóstol Juan escribió: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús ha llamado a sus discípulos para enviarlos y que hicieran lo mismo que él hacía: predicar el evangelio, sanar a los enfermos y liberar a las personas de la posesión demoníaca. Algo importante que dice el texto, Jesús dice, como me envió el Padre, así que Jesús reconoce que él fue enviado por el Padre con una tarea, que era el de enseñar y hablar sobre el reino de los cielos y dar su vida en rescate por muchos. A eso vino el Señor. Ahora, aquí hay una diferencia entre él y los apóstoles, porque el Señor fue enviado a eso y fue enviado también a dar su vida.
En el caso de los apóstoles, obviamente ellos no van a dar su vida en rescate por muchos, pero sí van a dar su vida en sacrificio, en predicar el evangelio. ¿Por qué razón? Porque iban a encontrar también oposición. Muchos de ellos fueron muertos por causa del evangelio. En nuestro caso, hermanos, Dios nunca nos ha mentido. El Señor Jesús nunca nos ha mentido. No ha dicho que todo va a salir bien. No ha dicho que si nosotros le servimos, todo va a ser color de rosa. No es así. También nosotros tenemos que pasar por sufrimientos y persecuciones al compartir el evangelio, por rechazos. Todo esto por causa del evangelio. Pero esa es nuestra tarea. A eso nos ha enviado el Señor. Cuando Jesús vino aquí, a esta tierra, dijo que Él era representante del Padre. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros, hermanos, somos representantes ahora de Jesucristo. Quien nos ve a nosotros, ve a Jesús. Y no propiamente porque tengamos las facciones de Jesús, sino porque el Espíritu de Dios está morando ahora en nosotros. Las personas tienen que ver en nosotros reflejada la imagen de Jesucristo. Las personas tienen que ver en nosotros el carácter del Señor Jesucristo. Por una razón muy importante que vamos a ver más adelante. Así que ya han sido enseñados, ya han sido capacitados, ahora hay que ir a la práctica. En el momento en que los discípulos fueron llamados por Jesús, aquella primera vez, el Señor les dio una promesa, y esta la encontramos en Marcos 1:17. El Señor dijo allí, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Una promesa que encontramos aquí. Si ustedes recuerdan, los discípulos tenían diferentes oficios, pero el Señor Jesús les dice, ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. En el caso de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que eran pescadores, el Señor los llama, dice que ellos dejaron las redes, ellos dejaron, en el caso de Juan y de Jacobo, dejaron a su padre Zebedeo y siguieron a Jesús, y Jesús les dice, después de haber sido pescadores de animales, se puede decir, de pescados, ahora ustedes van a pescar hombres. ¿Y qué red iban a usar? La red del evangelio. Ahora ellos van a lanzar el evangelio para pescar a esos hombres. Así que ahora había llegado el momento de que ellos empezaran el ministerio de evangelización, y aunque podemos decir que todavía no están del todo capacitados, porque eso va a suceder hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos, como sucedió en Hechos 1:8, sus prácticas ministeriales comenzaron en ese momento en que Jesús los envía. Ahora, hermanos, hubo 5 fases culminantes en el envío final de los apóstoles. 5 fases, y quiero mencionárselas rápidamente. En la primera fase, ellos fueron llamados a tener un encuentro con Jesús y confiar en Él como Señor y Mesías. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículos 35 al 51. No lo vamos a ver, solo le doy la referencia bíblica. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús, confiaron en Él como su Señor y Salvador, y a partir de ahí se hicieron sus discípulos. En la segunda fase, Jesús los llamó ahora a seguirle de forma permanente en un ministerio a tiempo completo y dejar sus actividades anteriores como la pesca y la recaudación de impuestos, en el caso de Mateo, que era el recaudador de impuestos. De él dejó su trabajo, como también lo hicieron Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, que eran pescadores, y ahora tenían un ministerio con Jesús en específico. En la tercera fase, Jesús los elevó
al nivel de predicadores. Ahora ellos van a compartir el evangelio, han sido capacitados, han sido enseñados y ahora ya son predicadores, van a enseñar el evangelio del reino de Dios. Ellos no solo fueron llamados a seguir a Jesús, sino que fueron enviados por él como sus delegados apostólicos. En la cuarta fase, que es la que nos describe Marcos, en este pasaje de Marcos 6, que es lo que estamos observando, Jesús los preparó para el ministerio enviándolos en una gira de predicación de corta duración. Y es lo que vamos a observar en ese momento. Y en la quinta fase, que fue la última, después de su resurrección y antes de su ascensión, Jesús finalmente los comisionó para hacer milagros y predicar el evangelio por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de acuerdo a lo que dice Hechos 1:8. Esas 5 fases pasaron los apóstoles. Y hermanos, esto es lo mismo para nosotros. En un sentido técnico, somos apóstoles, somos enviados para hacer discípulos, como lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Pero al igual que los 12 apóstoles, nosotros tenemos que pasar por esas 5 fases y de inicio debemos tener un encuentro con Cristo y reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Ni usted ni yo podemos salir a la calle y compartir el evangelio y hablar de la salvación de Cristo si no tenemos la salvación primero. Y podemos decir, hermanos, si usted ya tuvo un encuentro con Cristo y ha ido pasando por estas 5 fases, la última, la quinta fase, ha sido recibir el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo y anunciar el evangelio en todo lugar. Y según yo entiendo, el Espíritu ya vino sobre nosotros, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros que ha reconocido públicamente a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu ha hecho morada en nosotros, así que estamos capacitados totalmente y podemos salir y compartir el evangelio. Además del propósito evangelizador, la elección de los 12 apóstoles en ese momento fue un acto de juicio por parte de Jesús contra la apostasía y la incredulidad del pueblo de Israel. Hermanos, podemos observar aquí que ninguno de estos hombres que Jesús eligió formaban parte del sistema religioso de Israel. Es decir, ninguno de ellos tenía una carrera en una escuela reconocida por el Sanedrín. Ninguno de ellos era sacerdote o escriba o fariseo o saduceo o rabino. Ellos eran hombres comunes y corrientes. Esto era un duro golpe para los líderes religiosos de Israel. Nuevamente les leo lo que dice Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Esta frase, comenzó a enviarlos, sugiere que no los envió a todos a la vez, sino que hubo un intervalo de tiempo entre cada pareja enviada. Jesús envió a 2, posiblemente pasó un día y envió otros 2, y así lo estuvo haciendo. Ahora, fueron enviados de 2 en 2 para proveer mutuo apoyo, para apoyarse entre ellos y para tener protección y para fortalecer las habilidades individuales. Es decir, si alguno se trababa en compartir el evangelio, ahí está el otro que le ayudaba para seguir compartiendo. Y tenían que ir por los caminos peligrosos, así que se ayudaban mutuamente los 2. Por eso era importante que Jesús los enviara de 2 en 2. Ahora, usted recuerda que dice Eclesiastés 4:9, que muchas veces lo aplicamos a la relación matrimonial, pero también se aplica aquí, hermanos, en el enviar a los 2 de 2 en 2 para compartir el evangelio. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Esto lo hace el Señor Jesús para que estos 2 que fueron enviados en parejas puedan apoyarse mutuamente.
Otra razón por la que el Señor Jesús los envió en parejas fue para asegurar que el mensaje que proclamaban fuera confirmado por 2 testigos, porque así lo requería la ley en Deuteronomio 19:15. Le leo rápidamente, dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El Señor manda en parejas para que se testifique de que el mensaje que están dando es el adecuado, es el verdadero, es el que Dios ha ordenado que se dé. Ahora, regresando a Marcos, después dice nuevamente, versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Ahora, de acuerdo a lo que nos dice Lucas, capítulo 9, versículo 2, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La prioridad de los discípulos, de los apóstoles, era predicar sobre el reino de Dios. Esa era su tarea en específico. Lo demás iba a ser el resultado de lo que ellos predicaran, el sanar a los enfermos. Era la confirmación del mensaje que ellos ya llevaban. Así que ellos fueron enviados y autorizados a predicar públicamente el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de que los pecadores podían reconciliarse con Dios y entrar a su reino de bendición, esperanza y salvación. La Escritura nos muestra que los discípulos cumplieron con su tarea. Ellos, al igual que Juan el Bautista y que Jesús mismo, hicieron hincapié en el arrepentimiento, anunciando que los pecadores deben renunciar al pecado y creer en el Evangelio. Esto, hermanos, lo podemos ver en el primer sermón del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Y nos dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Allí está el mensaje que el Señor les había ordenado a los apóstoles que dieran a la gente inconversa. Y aquí está Pedro en el primer sermón, en donde se convirtieron 5,000 personas, y lo primero que él está hablando es del arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados y confíen en el Señor, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Solo aquellos que reconocían su triste condición espiritual y arrepentidos clamaban a Dios misericordia y creían en Jesús como su Señor y Salvador, ellos serían salvos. Dice en Hechos 4:12, también hablando el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mensaje, hermanos, no ha cambiado. Para que las personas puedan ser salvas, se requiere arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Ahora, aquí hay una implicación para los siervos de hoy. El mensajero fiel proclama exacta y urgentemente las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Si realmente nosotros, hermanos, hemos entendido el mensaje de salvación, tenemos que proclamarlo de esa manera a las personas de manera fiel. No aumentar, no quitar, porque el Señor ha dado el mensaje. Nosotros ni siquiera tenemos que inventar el mensaje. El mensaje ya ha sido dado. Nosotros solo tenemos que comunicarlo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador es un representante de un país en otro país. Nosotros, como dije al principio, somos ciudadanos del cielo. Y el Señor nos ha comisionado como embajadores en esta tierra. Y somos representantes de Cristo. Y tenemos un mensaje que dar a las personas. Y ese mensaje es el mensaje de salvación
para que todos aquellos que crean en Cristo y se arrepientan de sus pecados sean salvos. En la carta a los Romanos, Pablo resaltó la importancia de la predicación del Evangelio. Y nos dice en Romanos capítulo 10, 13 al 15, nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si ustedes observan, hermanos, Pablo habla de lo importante que es la predicación del Evangelio. E inicia diciendo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego lanza unas preguntas muy importantes y él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Hermanos, no podemos esperar que la gente venga a la iglesia, no podemos esperar que la gente se convierta si no hay quien les predique. Si no conocen a aquel que ha venido para dar salvación a todo el que confíe en él. ¿Cómo van a escuchar el mensaje de salvación si no hay quien le predique? Y Pablo termina con esta pregunta diciendo, ¿y cómo van a predicar si no fueren enviados? Jesús entonces está tomando esta responsabilidad y está enviando a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, para que vayan y prediquen el Evangelio. Pero hermanos, también nosotros hemos sido enviados. Mateo 28, 18 al 20, el Señor Jesús habla a sus discípulos y él dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es decir, Jesús está diciendo, yo tengo la autoridad tanto en los cielos como en la tierra, por tanto dice, ¿y qué implica esa orden de ir? ¿Qué implica, hermanos? Implica que nosotros como iglesia hemos sido enviados. Implica, hermanos, que como iglesia también hemos sido capacitados, ¿no es cierto? Implica, hermanos, que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Implica que nosotros tenemos que salir y compartir el Evangelio, porque hemos sido enviados. Y como dije al principio, técnicamente nosotros somos apóstoles porque somos enviados. No somos apóstoles en el sentido de haber visto la resurrección de Cristo, pero somos apóstoles en el sentido de que hemos sido enviados como representantes de Cristo para anunciar la reconciliación entre el hombre y Dios a través de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y note lo que dice al final del texto el apóstol Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos, hermanos. Qué felicidad, dice Pablo, hay en aquellas personas que cumplen la comisión y llevan el mensaje de salvación. Hace algunos años platicaba con un hermano que era misionero, y él nos dice que hubo mucha dificultad porque ellos querían ir a Rusia, pero en el tiempo que ellos querían ir a Rusia, estaba prohibido compartir el Evangelio allí. Hubo mucha dificultad, pero dice, a través de estar tomando tiempos de oración, finalmente el gobierno empezó a abrir la oportunidad para los misioneros y dio oportunidad para que el pueblo ruso empezara a escuchar el Evangelio. Dice, cuando nosotros fuimos, fue un gran equipo, yo fui con ellos, y entonces empezamos a salir a las calles, y dice, yo recuerdo que en aquella ocasión yo iba en un coche con otros 3 hermanos, y llegamos a un parque en donde había algunos hombres rusos jugando básquetbol,
Y entonces nos observaron, detuvieron su fuego, y uno de ellos se acercó a nosotros y nos dijo, ¿por qué nos observan? Y dice, entonces yo empecé a platicar con él y le empecé a compartir el evangelio. Dice, era un hombre como aproximadamente como de 2 metros parado afuera del coche, yo adentro, y con esas grandes manos, él golpeó el toldo del coche y me decía, llorando este hombre, decía, ¿por qué tardaron tanto tiempo en venir a hablarnos de estas buenas nuevas? Hemos sufrido mucho y ustedes tenían eso. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en venir? Cuán hermosos son, dice Pablo, los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, cuando vino el diluvio, mucha gente murió, usted lo sabe. Solo 8 personas se salvaron cuando entraron al arca. El Señor hizo una promesa y Él dijo que nunca más iba a exterminar al ser humano con agua. Y una señal de eso, ¿usted la sabe cuál fue? El arco iris. ¿Sabe qué representa el arco iris, hermanos? Representa la paz, ¿sí es cierto? Uno de los nombres por los cuales se le conoce al Señor es Jehová Shabaot, que es Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe por qué se le conoce como Jehová de los ejércitos? Porque Él es un Dios de guerra. Y el ser humano está en guerra con Dios. Y en los tiempos de Noé, el ser humano, que nos dice la Escritura que el único pensamiento que tenía era hacer el mal, estaba en guerra con Dios. Y entonces vino el diluvio y el Señor exterminó a toda esa generación. Pero junto con su promesa de paz, lo que representa el arco iris es que el Señor tomó su arco de guerra y lo colgó. Y hasta hoy día, ahí está colgado ese arco de guerra. El Señor ahora procura la paz entre Él y el ser humano. Por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y usted y yo tenemos ese mensaje en nosotros. Y tenemos esa responsabilidad de ir a hacer la paz entre el hombre y Dios, anunciando a Jesucristo. Tenemos esa responsabilidad. Así que predicar el verdadero evangelio en el que se destaca la fe y el arrepentimiento es esencial para el llamado de cualquier siervo de Dios. El presentar un mensaje diluido es una grave violación de la responsabilidad que nos fue dada por parte del Señor. Tenemos que cumplir y llevar el mensaje de salvación. Y regresando a Marcos capítulo 6, nuevamente versículo 7, antes de enviarlos, el Señor Jesús les dio autoridad, dice ahí el texto, sobre los espíritus inmundos. La palabra griega autoridad implica poder sobrenatural. Y hermanos, solo Jesús tiene autoridad sobre los demonios y el poder para sanar. Pero en ese momento, Él les dio autoridad a sus discípulos para que pudieran confirmar su mensaje. Esta autoridad delegada los validó como verdaderos mensajeros que estaban facultados por Dios. No solo era que tenían poder sobre los demonios, también se les dio autoridad para sanar enfermos y resucitar muertos, lo mismo que el Señor Jesús había hecho. Aquí tenemos, hermanos, que aclarar algo. Este poder que les ha sido dado a los apóstoles en ese momento, ya no lo tenemos nosotros. No ha sido delegado para nosotros. Solo fue en ese momento para los apóstoles, porque, como dije, era para confirmar su mensaje, para que la gente pudiera saber que realmente iban de parte de Dios,
Pero hoy el mensaje está 100% confirmado a través de la palabra de Dios. Aquí está confirmado el mensaje de Dios. Ya no se necesitan señales para que las personas crean. Por eso está su palabra revelada. No necesitamos señales, no necesitamos andar diciendo que podemos hacer milagros. Es simplemente llevar el mensaje de salvación. Ahora observemos, por favor, las instrucciones que el Señor Jesús les da a sus apóstoles. Marcos 6, versículos 8 y 9, dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿De qué nos habla esto? De que sería una misión de fe. Los apóstoles debían salir con los elementos mínimos y esenciales. La tarea encomendada demanda confianza en Dios, en que Él va a proveer para sus necesidades. Solo deberían llevar un bordón, el cual se usaba como bastón y como un medio de defensa en contra de ladrones y animales salvajes. El Señor Jesús les dijo: no lleven ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino solamente lleven las sandalias que traen, no lleven doble muda de ropa. Jesús dio estas instrucciones a sus discípulos para enseñarles en ese momento la vital importancia de confiar en la fidelidad de Dios y de su provisión para ellos. Ellos debían saber por experiencia propia la verdad de las palabras que Él les enseñó en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Mateo 6, 31 y 33. Vaya conmigo ahí, por favor. Mateo 6, 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los discípulos habían estado con Jesús cuando Él dio esta enseñanza, esta promesa acerca del cuidado del Señor. Y a medida que sus discípulos aprendieran el mensaje de salvación, tenían que aprender también a depender confiadamente en que Dios los proveería para sus necesidades. Ellos tendrían que experimentar en carne propia el esperar en Dios, el confiar en Dios, que sabiendo que Él había prometido cubrir todas sus necesidades. ¿Qué tenían que hacer ellos? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, confiando en que Dios va a suplir todas esas necesidades. Y hermanos, esto es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en todo lo que hacemos y en todas nuestras necesidades, porque se supone que nosotros que conocemos la palabra de Dios, que enseñamos a otros la palabra de Dios, no podemos ir y decirles que confíen en Dios cuando nosotros no lo estamos haciendo. No podemos decirles que cuando pasan cierto problema, dificultad, enfermedad, oye, espérate, confía en Dios, Él va a obrar en ti, y tú andas desesperado, como loco, buscando cómo solucionar las cosas. Debemos aprender a depender de Dios en toda nuestra vida y en todas nuestras necesidades, para que de esa manera podamos ir y decirle a la gente: tú puedes confiar en Dios, porque yo he confiado en Él y yo he visto su poder obrando en mi vida. Ahora, hermanos, también debemos entender que estas instrucciones para los apóstoles solo eran temporales. Jesús no estaba llamando a sus discípulos o a aquellos que iban a ser sus siervos a vivir en la pobreza o a abandonar su carrera, su casa, su escuela, lo que sea. No les está llamando a hacer eso. Este era un momento especial que requiere instrucciones especiales para ellos. Solo era en ese momento. Ellos tenían que experimentar eso. Ahora, lo que sí es permanente y lo debemos tener siempre en mente es la planificación y preparación que todo siervo de Dios debe tener para realizar la obra que Dios pone en nuestras manos. En otras palabras,
En otras palabras, como iglesia, hermanos, debemos estar recibiendo capacitación constante, no solo en evangelismo, sino en toda doctrina que se enseña en la iglesia, para que nosotros seamos capaces de salir y enseñar y compartir de la palabra del Señor en todo momento. Debemos de tener una planificación, debemos organizarnos y podemos decir, hoy, este día, vamos a ir a la explanada y vamos a compartir el mensaje a las personas. Pero la próxima semana vamos a ir a otra colonia y vamos a compartir el evangelio, y en un mes más vamos a ir, no sé, a Guanajuato y vamos a compartir las buenas nuevas allá. Planificación, organización, para que constantemente como iglesia estemos compartiendo el mensaje, la palabra del Señor. Eso sí, debemos tenerlo en cuenta siempre. Nuevamente, el versículo 9 nos dice: ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. La alforja era una bolsa o un morral en donde llevaban comida y donde ponían el dinero que a veces las personas les daban como una limosna. El no llevar esta bolsa implicaba y demostraba que ellos llevaban una misión, que era compartir el evangelio, no andar pidiendo dinero. Esa era su comisión. Ahora también les dice el Señor, no hay que llevar dobles sandalias, no hay que llevar otra muda de vestidos. Con lo que tienen ustedes, vayan y compartan el evangelio. Aparte de confiar en la provisión de Dios, la orden es de no llevar nada que estorbe su acción rápida. Hermanos, muchas veces convocamos a que vayamos, hermanos, nos vamos a ver tal día, tal hora, para salir a compartir el evangelio. Y es triste, hermanos, que muchas veces vienen pocos hermanos para llevar a cabo esa tarea. Y yo me pregunto, ¿por qué no vienen? Aquí está la respuesta, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que les están pesando. Hay cosas que les están estorbando. Y estoy seguro que no es la ropa. Estoy seguro que son otras cosas, como el fútbol, como el ver películas, como el pasar tiempo con la familia. Y no digo que esté mal, pero hay un tiempo para el Señor. Y cuando no lo dedicamos, entonces estoy demostrando que Dios no es mi prioridad en mi vida. Y que el mensaje de salvación tampoco es prioridad en mi vida. Eso está estorbando, hermanos. En ese momento, los discípulos no debían llevar dobles sandalias, doble calzado o doble muda de ropa, para que no estorbara el bultote de estar llevando y cargando y andando en el camino. ¿Pero qué te estorba a ti? ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué te hace ese bulto que cargas que te impide llevar las buenas nuevas de salvación? Así que quiero que note esto también muy importante, hermanos, porque esto que nos está describiendo Jesús aquí es algo similar a lo que se nos narra cuando el Señor ordenó al pueblo de Israel comer la cena de Pascua. ¿Se acuerdan? Dice allá en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Éxodo 12, 11. Y recuerde, ese momento están el Señor haciendo esas grandes maravillas para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y viene esta orden de parte del Señor para el pueblo. Éxodo 12, 11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Por familias juntarse y entonces sacrificar un cordero y comerlo apresuradamente. Y dice que tenían que estar calzados sus zapatos, un bastón en la mano para salir rápidamente. Esa era la orden del Señor. Comer apresurados y estar listos para salir rápidamente. La escena que se nos muestra aquí es la obra de redención que Dios iba a hacer con su pueblo. Porque esa noche, la noche que iban a morir todos los primogénitos de Egipto,
Esa noche el Señor iba a sacar a su pueblo, los iba a redimir y tenían que salir apresuradamente. De igual manera, el Señor Jesús instruyó a sus discípulos a estar preparados para salir rápidamente. La orden es apremiante porque se inicia la obra de redención no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Todas las personas tienen que escuchar el mensaje de salvación. Por eso era, no lleves alforja, no lleves otra muda de ropa, no vayas cargando un morralote que te estorbe allí, porque la orden es apremiante. La gente se pierde, la gente necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Ese fue el inicio en esta obra de redención por parte de Jesús, enviando a sus discípulos. Pero hermanos, la obra de redención continúa hasta nuestros días. La orden sigue siendo apremiante y yo pudiera decir que es más apremiante hoy en día porque el tiempo de la segunda venida de Cristo está muy cerca, muy cerca. Es más apremiante, hermanos. Y recuerde, y eso lo he dicho ya otras veces, recuerde esto, este es el día de salvación, lo dice Pablo. Ve hoy el día, hoy es el día de salvación, hoy. Todavía, hermanos, todavía es tiempo de salvación. El Señor Jesús todavía está esperando hoy a la gente que se arrepienta. Todavía el Señor Jesús hoy en día es salvación. Fue enviado para salvación. Pero cuando Él venga por segunda vez, ya no vendrá como Salvador, vendrá como juez. Y ya no habrá oportunidad de salvación. Ya no. Ahora será el tiempo del juicio. Por eso es que la orden hoy es apremiante. Urge ir y compartir el mensaje de salvación. A nosotros se nos ha pasado la estafeta. Es nuestra responsabilidad compartir el evangelio a nuestra generación como lo fue para los apóstoles en su tiempo. Nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorba y debemos salir y compartir las buenas nuevas de salvación. La orden, hermanos, es apremiante. No digas, voy a ir primero a hacerme qué hacer, voy a ir a lavar la ropa. No, ve y comparte el mensaje de salvación. Regresando a Marcos capítulo 6, versículos 10 y 11, nos dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Las últimas instrucciones en cuanto a la preparación nos habla de discernimiento. Algo que distinguiría a los 12 enviados por Jesús de los falsos maestros sería su humildad para servir. Ellos no debían de andar de en casa como si fueran buscando dinero, queriendo recibir dinero de las personas. Después de que hubieran recibido una invitación inicial para morar en alguna casa, deberían de rechazar todas las demás invitaciones. Allí, dice Jesús, si le reciben en esa casa, allí quédense hasta que termine todo su trabajo. Esto los va a distinguir de los falsos maestros que acostumbraban a andar de casa en casa buscando dinero y aprovechándose de las necesidades espirituales de las personas, como lo vemos hoy en día. Pare de sufrir. Si usted pone el billete de más alta denominación en el alfolí, Dios va a obrar más grandemente en su vida. Ese es el evangelio que predican aquellas personas. Pero el mensaje que mandó el Señor a través de sus discípulos habla de arrepentimiento y fe en Jesucristo.
Y luego lo que dice versículo 11 tiene que ver con la forma de responder a quienes inevitablemente lo rechazarían. Y nos dice, si en algún lugar os recibieren, y no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, ¿ha leído la historia de Sodoma y Gomorra ahí en el Génesis? Gente perversa, inmoralmente pecadora. Pero imagine esto, hermanos, tan pecadoras eran que el Señor dice que hay un castigo para ellos, pero el Señor dice aquí que el castigo para los que rechacen el Evangelio va a ser más severo todavía que para los de Sodoma y Gomorra. Y vamos, hermanos, estamos hablando de gente sumamente, terriblemente pecadora, pero el castigo para aquellos que rechacen el Evangelio va a ser más severo. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de nuestra responsabilidad? De poder llevar el Evangelio a las personas. En alguna ocasión, un misionero me decía, el llevar el Evangelio a las personas es como si te pararas a las mismísimas orillas del infierno y sacar a las personas que ya están colgadas con las uñas ahí. Sacarlos de allí. Porque el castigo, hermanos, va a ser sumamente severo para aquellas personas que rechacen el Evangelio. El trabajo como predicadores no era cambiar la mente de las personas. Su deber era solo presentar el mensaje de salvación de una manera persuasiva, pero si sus oyentes no lo recibían, entonces los discípulos no tienen responsabilidad. Se pueden ir. El sacudir el polvo de los pies era una manera tradicional judía de expresar desprecio hacia los gentiles. Cuando un viajero judío regresaba a su tierra, sacudía el polvo de sus pies, simbolizando que dejaba atrás la inmundicia y la contaminación de las tierras gentiles. Lo que Jesús está diciendo a sus discípulos en este momento es que si una ciudad judía rechazaba el mensaje de salvación, sea tratada como si fuera una ciudad gentil. Va a haber castigo para esa ciudad. Cuando se encontraran con una persona que rechazara el mensaje, los apóstoles debían ejercer el discernimiento en reconocer la necesidad de salir de allí y predicar a quienes realmente quisieran escuchar. Los discípulos no serían culpados si la gente rechaza el mensaje, siempre que lo presentaran con fidelidad y esmero. Y nosotros, hermanos, cuando predicamos el Evangelio y alguien rechaza el mensaje, pues nosotros no somos culpables, simplemente llevamos el mensaje de salvación y la responsabilidad es de aquellos que lo escuchan. Nuestra responsabilidad es solo proclamarlo con fidelidad, no aumentarle, no quitarle. Vayamos rápidamente a la segunda implicación en el llamado divino a hombres comunes y corrientes. Segunda implicación es la predicación de los llamados. Y aquí, hermanos, tenemos el contenido del mensaje. Dice en Marcos 6:11, en la parte B, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los apóstoles también debían estar conscientes de las consecuencias para aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Habrá un castigo para aquellos que una y otra vez rechazan el Evangelio. Esto nos muestra que hay grados de castigo en el infierno. Habrá quien sea castigado de forma más severa que otros. Después de recibir las instrucciones, finalmente los apóstoles salieron a llevar el mensaje. Y nos dice, versículo 12, Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Cuando los apóstoles salieron a predicar a los hombres, ellos no creaban el mensaje. Ellos tenían un mensaje ya hecho. Ese mensaje fue dado por Jesucristo. Es decir, no tenían por qué preocuparse en estar pensando, ¿qué le voy a decir a esas personas? ¿Qué les voy a decir? Hermanos, hoy en día es lo mismo. Usted no debe de preocuparse qué les va a decir a las personas.
Porque ya está el mensaje de salvación, ¿no es cierto? ¿Sí se lo sabe? ¿Sabe cuál es el mensaje de salvación? Si no lo sabe, eso lo encuentra en 1 Corintios, capítulo... Se me fue el capítulo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que así, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El mensaje de salvación ya está allí. Ese es el mensaje de salvación. No tenemos que inventar uno. El mensaje de salvación que predicamos no lo creamos, solamente debemos predicarlo fielmente. Algunos predican un mensaje diluido y no hablan del pecado por no molestar a las personas. Otros hablan del mensaje, del evangelio de la riqueza, de la prosperidad, un mensaje de que todo va a estar bien, de que todo lo mereces, de que tú, seas como seas, vas a entrar al reino de los cielos. Un mensaje engañoso. Pero el mensaje que los apóstoles predicaban era que los hombres se arrepintiesen. Ahora, esto no significa que ellos obligaban a los hombres a arrepentirse, sino que ellos predicaban de tal manera que el arrepentimiento se producía en las personas. Ahora, enviados por Cristo a esta tarea temporal, los 12 apóstoles respondieron en obediencia. Ellos predicaron el mensaje que se les había ordenado. Y note aquí, versículo 13, Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los apóstoles hicieron con sus palabras y acciones lo que Jesús les ordenó que hicieran. Marcos nos dice que como parte del ministerio de sanidad de los apóstoles, ellos ungían con aceite a los enfermos. Ahora déjenme decirles, hermanos, que en ninguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que Jesús ungiera con aceite a los enfermos para sanarlos. No encontramos eso. Lo único que encontramos es su palabra, el poder de su palabra. Ahora, los apóstoles lo hicieron solo esta vez, aunque el aceite de oliva se usaba a veces con propósitos medicinales, pero ese no fue el propósito, porque tanto Jesús como los apóstoles curaban de forma milagrosa a los enfermos, no mediante el uso de medicinas. ¿Por qué entonces ellos usaron esto aquí? Bueno, déjeme decirle que en el Antiguo Testamento el aceite de oliva se usaba para simbolizar la presencia y autoridad de Dios, y específicamente en la unción de los reyes y de los sacerdotes, como en el caso de Moisés, que el Señor le manda. Cuando ya está el tabernáculo construido, el Señor le manda y le dice que unja con aceite a Aarón y a sus hijos como sumo sacerdote. Unge. Pero también cuando fue el primer rey de Israel, ¿se acuerdan? El Señor mandó a Samuel a ungir a Saúl como rey. También ungió a David. Esto era la unción porque representaba que el Señor estaba ahí con su autoridad y su presencia respaldando a estos hombres. Podemos decir entonces que los apóstoles ungieron a los enfermos en esta ocasión con aceite para simbolizar el hecho de que su autoridad venía de Dios y no de ellos mismos. Dios estaba respaldando lo que ellos estaban haciendo allí. Por eso era la unción con aceite. Ahora, el texto, hermanos, nos dice simplemente que ungían o frotaban con aceite a muchos enfermos. Esto no implica ninguna ceremonia, como en el caso de ungir a los reyes o a este sacerdote en el caso de Moisés con Aarón, que hubo una ceremonia. En este caso no hubo esa ceremonia, simplemente se les ungió con aceite y sanaron.
El respaldo en cuanto a la autoridad dada por Jesús se hace evidente al sanar las personas, ¿sí? Ahora, los apóstoles fueron obedientes al mandato de Jesús, poniendo en marcha el proceso de evangelización mundial del cual nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. En ese proceso, hermanos, hemos sido alcanzados por la evangelización que iniciaron esos apóstoles en ese momento. Concluyendo, hermanos, con la predicación del Evangelio por parte de los 12, el poder de Dios se ponía a disposición de la fe de las personas en las cosas ordinarias. Podían ser sanados de sus enfermedades y principalmente podían ser perdonados y recibir la vida eterna. Dice Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hay 3 verbos aquí importantes, hermanos. Y estos 3 verbos, llamó, enviarlos y dio, están en tiempo presente, lo que indica una acción continua. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús sigue llamando, Jesús sigue enviando y Jesús sigue dando autoridad a sus siervos, con el propósito de que lleven el mensaje del reino de Dios. Así que los 12 llevaron al pueblo el mensaje y la misericordia del gran rey. Y esa sigue siendo la tarea de la iglesia el día de hoy, por siempre, hasta que seamos arrebatados. Nuestra tarea es ir y llevar el mensaje de salvación a todas las personas que lo necesitan. La orden es apremiante. El tiempo se acaba. Quítate todo lo que te estorba para que vayas y lleves el mensaje de salvación. Oremos. Bendito Padre Celestial, amado Señor, así como llamaste a estos hombres comunes y corrientes, Señor, hoy también estamos ante tu presencia y somos gente común y corriente, pero que nos has llamado también con un propósito, Señor, el de participar en esta obra grandiosa, Señor, de llevar el mensaje de salvación, el de alcanzar a aquellos que se pierden sin conocerte, el de llevar, Señor, las buenas nuevas de que a través de Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida nueva, hay una paz entre tú y el hombre. Señor, permítenos, Padre, que podamos entender la urgencia de este mandato y que podamos, Señor, ser obedientes, así como lo fueron tus siervos, los apóstoles. Permítenos, Padre, despojarnos de todo lo que nos estorba y podemos salir y compartir el mensaje. Este mensaje, Señor, que ya está hecho, que está aquí, Señor, que aquí lo encontramos en tu palabra y que solamente tenemos que ir y compartirlo. Permítanos hacerlo así, Señor, por favor. Lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.